Andaluz, idealista y militante. Amigo de sus amigos. Enemigo de la España de charanga y pandereta que cantó Machado. Juan Diego es un actor sin límites, un profesional de las ideas, que lo da todo en cada papel, convirtiendo en oro cada personaje que toca. En los años 40 y tantos, en Andalucía o torero, cantador de flamenco, claro. Pues, ¿qué quiere ser? Dice, pues, los primeros toreros, cantaba flamenco, no, porque siempre cantaba muy malamente, ¿no? Descubrí que quería ser actor cuando yo le leía a un tío mío, que se llamaba Simón, que tenía cataratas, y entonces me decía por las mañanas, Juanito, léeme el ABC. Y cuando yo de pronto sentía allí que Juanito va a leer, se paraba la cocina, las cacharrerías, había un silencio tremendo hasta que terminaba de leer, y aquello para mí tenía una solemnidad sorprendente. Y después ya sentí que aquello me llevaba y me matriculé en la Escuela de Arte Dramático en Sevilla. Y entonces ahí empezó el querer ser actor por encima de todo. Yo creo que fue el gran despegue mío, ¿no? Como el descubrimiento por parte de la profesión y del público de que había un actor ahí. Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos, todos tenemos que aceptar una jerarquía. Unos debajo y otros arriba. Es ley de vida, ¿no? Me acuerdo de muchísimas cosas del rodaje. Tenía mucha ya leyenda en el encuentro con Paco, ¿no? Con Agustín, con Landa, con Terele, cada vez que trabajaba en un plano. Fue una gran experiencia. ¡No tiene señorito! ¡En la Milana! No te lo tomes así, Azarías. Carroña de eso es lo que sobra aquí. El fascista, el homosexual, el asesino, el repugnante, pues toda la condición humana, todos la tenemos dentro, de lo bueno y lo malo, ¿no? Del ángel al demonio. Y entonces el actor, yo creo que es condición de él es registrarse y buscar dónde está ese personaje. ¿Quién soy yo para provocaros tantos desvelos? Dejadme proseguir con humildad mi camino de perfección. Todos me dejan algo, ¿no? Todo me descubre. Y una vez que descubre lo bueno y lo malo, eso ya forma parte de ti. Es decir, que nunca iré a un psiquiatra. ¿Los hombres de antes eran más fuertes? Yo creo que sí. ¿Qué quieres que te diga? Para mí sí. Se preocupaban de las cosas realmente importantes. Peleaban, cazaban, salían a cazar para conseguir su alimento. Y el de los suyos, no tenían celulitis, no se preocupaban por el colesterol. Me siento muy orgulloso de pertenecer al cine español. Estoy hablando de mi país, de mi profesión, de la gente del campo, en Los Santos Inocentes, estoy hablando de los cómicos. Alguien me dijo una vez que no éramos ni cómicos, que éramos vagabundos. Hermosa profesión. No califico, ¿no?, a determinada gente que dice, es que a mí el cine español no me interesa. Comprendo que no te interese algunas películas o muchas, ¿no? Pero están hablando de tu país, o es que tu país no te interesa nada más que la mierda informativa que te dan acerca de los sucesos que ocurren y no de la realidad que te circunda, desde la tragedia a la pura comedia, ¿no? Y eso es grave para la cultura cinematográfica y para la cultura en general. Papá, yo quiero ser actor. Vamos a ver, ¿tú crees que ser actor es una cosa? ¿Que se es así por arte de magia de la noche a la mañana? Yo no he dicho eso, yo he dicho que me gustaría aprender. Víctor García León, que ha crecido conmigo, sabía mucho de mi historia y por lo tanto hay muchas cosas volcadas ahí. Y también de la época mía de secundario imposible de salvar, ¿no? Donde no había tránsito nunca al protagonista, ¿no? Donde la bohemia se convierte en un infierno, porque el día a día te supera, la noche te supera el día a día. Apuraros, cielos, pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros bebiendo, aunque si bebí? Ya entiendo que aquella copa de allí... copa nada, papá. ¡Fuera, traidor! Es muy duro, pero
es lo más hermoso que te puede ocurrir, ser actor y verte en situaciones extremas, porque finalmente lo has elegido tú. Tú sabes mejor que nadie que vives en un mundo de fantasía, mentira, ¿verdad? Yo qué sé. Dicen los que entienden que las fantasías son verdad. Yo tengo sueños. El sueño de poder trabajar muchísimo tiempo, 100 y pico años más en la profesión. A lo mejor se cumple, ¿eh? Vete a saber, yo creo mucho en la ciencia, ¿eh?